Y continuamos con nuestra cuarta ponencia. Nuestra cuarta ponencia se titula Modernize Your Data Architecture con Google Cloud y está a cargo de Carlos Trejo. Gracias por seguir con nosotros en el ADC 2024 Unlocking the Future. Y ahora voy a hablarles un poco más acerca de Carlos. Carlos se graduó de la Universidad El Salvador con una maestría en Administración de Empresas. Además, es ingeniero de datos certificado por Google Cloud y desarrollador Apache Spark certificado por Databricks. Tiene más de 10 años de experiencia en ingeniería de datos en diferentes industrias como aerolíneas, retail y finanzas. En Aplaudo se desempeña como ingeniero de datos senior y en su ponencia, Carlos nos comentará cuál es la diferencia entre un almacén de datos local clásico y un almacén de datos moderno basado en la nube. También nos va a explicar cómo podemos comprender los servicios clave de Google Cloud que se pueden utilizar para realizar la transición. Así que, escuchemos a Carlos. Hola, bienvenidos a esta charla del ADC 2024, Unlocking the Future, donde vamos a platicar sobre cómo modernizar tu arquitectura de datos con Google Cloud. La idea va a ser presentar un par de ideas para saber cómo pasar de una arquitectura on-premise, de un data warehouse relacional, hacia una arquitectura moderna basada en la nube de nuestro data warehouse. Me presento, mi nombre es Carlos Trejo, soy Senior Data Engineer en Aplaudo, soy ingeniero de sistemas de la Universidad de El Salvador, tengo una maestría en Administración de Empresas de ICA de FEPADE, tengo más de 10 años de experiencia trabajando en el tema de ingeniería de datos y de inteligencia de negocios, tengo una certificación de ingeniero de datos profesional de Google Cloud y también tengo una certificación de desarrollador certificado de Apache Spark de parte de Databricks. ¿Cuál es la agenda sobre lo que vamos a hablar este día? Primero vamos a definir qué es una arquitectura de datos. Luego vamos a repasar un poco de la historia de cuáles han sido los retos que ha traído el Big Data. Luego vamos a ver cómo han evolucionado las arquitecturas de datos para hacer frente a estos desafíos de Big Data y luego vamos a examinar o nos vamos a concentrar en dos arquitecturas principales. La arquitectura clásica de un data warehouse relacional, que es donde, del punto de partida, donde probablemente algunas empresas se encuentren, y luego la siguiente arquitectura que vamos a revisar es el data warehouse moderno, que es hacia dónde queremos transicionar. Y luego, finalmente, vamos a hablar sobre cuáles son las herramientas que nos proporciona Google Cloud para construir un data warehouse moderno. Entonces, el primer punto es definir qué es una arquitectura de datos. Una arquitectura de datos es una aproximación de alto nivel que me permite definir una especie de mapa o de esquema de cómo se van a mover los datos dentro de la organización. Similar a cuando se construye una casa que yo no voy a ir directamente a construir, sino que primero vamos a plasmar en un plano qué es lo que se va a construir. De la misma manera, una arquitectura de datos nos sirve para definir toda esa estructura y esa estrategia primero antes de construirla. Luego, también yo debo definir todos los componentes principales de la solución. Por ejemplo, cuál va a ser el almacenamiento que yo voy a utilizar, cuál va a ser el procesamiento que yo voy a utilizar, las políticas de seguridad que voy a definir, etc. Y, no menos importante, es definir cuáles son específicamente las tecnologías que voy a utilizar. Definir una arquitectura de datos es muy importante
porque también funciona como una estrategia a largo plazo de dónde quiero llevar mi arquitectura o mi política de datos de la compañía. Entonces es un rumbo importante que yo debo definir. La época de Big Data ha creado necesidades nuevas, ha creado la necesidad de modernizar las arquitecturas de datos. ¿Por qué? Porque los datos ahora se generan en cantidades masivas, se generan a velocidades que hasta hace algunos años eran inimaginables. Luego tenemos nuevos formatos de datos, una gran variedad y una gran variedad también de reportes y de servicios que yo debo brindar dentro de la organización. Y eso significa que las arquitecturas iniciales que funcionaron por algunos años necesitan ser modernizadas. Vamos a ver un poco la evolución de las arquitecturas de datos. Vamos a repasarlas acá brevemente y luego vamos a entrar en detalle principalmente con estas tres que estamos viendo en este momento. Primero, en 1984 surge la arquitectura del Data Warehouse relacional. Esta fue una necesidad con tantos datos que se estaban generando en los sistemas transaccionales, ¿cómo voy a poder generar reportes a partir de esos datos? Yo quiero información estratégica. Entonces se creó el Data Warehouse como solución y luego ha tenido ciertas limitantes. Entonces esas limitantes las intentó resolver la arquitectura del Data Lake allá por 2010. Sin embargo, se cometieron ciertos errores por los cuales esa arquitectura en solitario fracasó. Y este fracaso dio paso a la definición de un Modern Data Warehouse. Y entonces, en estas tres arquitecturas nos vamos a enfocar el día de hoy, pero no quiero omitir mencionar que existen otras arquitecturas que también son modernas, las cuales no las vamos a discutir a profundidad, pero saber que existen. Por ejemplo, Data Fabric, que es una versión más moderna del Modern Data Warehouse. Tenemos el Data Lake, que es una arquitectura popularizada por Databricks desde 2020. Y tenemos también una arquitectura que se llama Data Mesh, que tiene mucho, se menciona mucho esta arquitectura en todos lados. Probablemente nadie la está utilizando y probablemente sea un término que no vaya a progresar mucho por su naturaleza descentralizada. Pero, como mencionaba, nos vamos a concentrar en cómo pasar de un Data Warehouse relacional, que probablemente las empresas actualmente tienen, hacia un Data Warehouse moderno, basados en las herramientas de Google Cloud. Entonces, iniciamos con el Data Warehouse relacional. Como mencionaba, en los años 70 se empezó a generar con la implementación de bases de datos y de sistemas operacionales, transaccionales, se empezaron a generar ya datos operativos que ya las empresas querían poder analizarlos de forma para tomar decisiones estratégicas con el objetivo de toma de decisiones. Entonces, el Data Warehouse relacional surge como respuesta a esa necesidad de las empresas. Y la lógica, como vemos en el diagrama, es que yo tengo los diferentes sources transaccionales y luego con un proceso de extracción, transformación y carga, yo lo llevo a un Data Warehouse que es el lugar desde donde yo voy a ejecutar la reportería, las visualizaciones y todo el tema de Business Intelligence. ¿Cuáles son los pilares fundamentales donde descansa el Data Warehouse relacional? Primero, la idea es separar la base de datos operativa o transaccional de la base de datos con la que yo voy a hacer análisis de toma de decisiones. Ese es el primer punto. Entonces, esta base de datos ocupa la misma tecnología que los sistemas transaccionales. Es una base de datos relacional de Oracle, de Postgre, de MySQL,
es la misma, excepto que, y este es el segundo punto importante, que tiene ciertas optimizaciones, como por ejemplo distintos tipos de índices o optimizaciones en el tamaño del bloque, que me permiten almacenar o optimizar la base para lecturas masivas y no para escrituras masivas. Y el tercer concepto fundamental es a nivel de modelado de datos, porque cuando yo modelo datos para un data warehouse, yo no voy a utilizar la tercera forma, las formas normales, tercera forma normal o segunda forma normal, porque esas están optimizadas para muchas escrituras en simultáneo. Acá lo que me interesa es optimizar las lecturas masivas para efectos de análisis. Por tanto, yo voy a utilizar otro tipo de modelado como el modelado dimensional, organizando todas mis tablas en fact tables y dimension tables. Y eso me va a permitir que a nivel conceptual mis datos estén organizados de una manera más eficiente. Esta arquitectura surgió por allá por 1983 con la creación de la primera base de datos de Data Warehouse de parte de Teradata. En 1984 se implementó por primera vez y desde entonces ha estado de forma exitosa resolviendo estas necesidades de las empresas por más de, ya estamos hablando de 40 años. Ha sido una solución muy buena, muy efectiva, pero como vimos anteriormente, Big Data ha introducido nuevos desafíos, nuevos retos en cuanto al procesamiento de datos, y es debido a estos retos que el Data Warehouse relacional se empezó a quedar corto. ¿Y cuáles son como las limitantes o las desventajas que tiene? Principalmente tiene que ver con el escalamiento. Hacer un escalamiento vertical de estas soluciones es muy difícil porque todo básicamente es un servidor on-premise que yo tengo, al que yo tengo que incrementarle el tamaño, tengo que hacer bien el cálculo. Va a ser un poco complicado o trabajoso hacer un upgrade de estos servidores, no se diga si estamos queriendo incrementar el procesamiento, y también tiene la desventaja que si probablemente este upgrade yo lo hice por un proceso en especial que corre una vez al mes, quiere decir que el resto de días del mes yo voy a tener capacidad ociosa en mi infraestructura. Entonces el escalamiento es una dificultad, y otra dificultad es que la variedad de datos, por ejemplo, es difícil procesar acá multimedia, video, imágenes. Si yo quiero hacer, no sé, análisis de sentimientos, de textos, o si yo quiero procesar videos para detectar algún tipo de patrón, este tipo de análisis es un poco difícil en una arquitectura de Data Warehouse relacional. Entonces, allá por 2010, surgió la arquitectura del Data Lake, y los proveedores del Data Lake nos decían: olvídate de tu Data Warehouse, olvídate de eso, déjalo atrás, y en vez de eso, instala un Data Lake y empezá a tirar todos tus datos al Data Lake, y ahí los vas a poder procesar. Si bien es cierto, esta arquitectura o esta idea me permite superar la limitante de la escalabilidad, porque aquí es muy fácil ampliar el almacenamiento, y también me permite procesar cualquier tipo de datos, porque yo aquí puedo guardar imágenes, yo puedo guardar información de sensores, archivos, porque esto realmente no es más que un almacenamiento tal cual como una computadora normal, es un sistema de archivos normal. Entonces, si bien es cierto que me permitió superar ciertas limitantes, llegó un momento cuando las empresas dijeron: ok, yo ya tengo mis datos en el Data Lake, ¿cómo puedo hacer para hacer mis consultas SQL tal cual yo las hacía en el Data Warehouse? Y entonces ahí vinieron los proveedores y dijeron: híjole, ahí sí hay problema, aquí lo que vas a hacer es crear un notebook en Python, o puedes usar Hive para consultar tus datos, o puedes hacer cualquier tipo de cosas. Y la gente estaba ya acostumbrada a la sencillez de SQL y era el conocimiento que tenían. Entonces
todas esas cosas que ya estaban, todas las cosas buenas que ya nos había dado el Data Warehouse relacional, prácticamente se cometió el error de querer dejarlas atrás y pretender que el Data Lake iba a ser la solución única que iba a resolver todo eso. Entonces, eso llevó al fracaso de esta arquitectura en el sentido de que 2 de los 3 principales proveedores de Data Lakes se fueron a la quiebra porque no funcionó. Sin embargo, no fue un fallo en vano. Se aprendió de este error y esto nos dio paso a la arquitectura del Modern Data Warehouse. En la arquitectura del Modern Data Warehouse es una especie de fusión entre el Data Warehouse relacional y un Data Lake. Adicionalmente, obviamente lo tengo en la nube para que realmente sea moderno. Entonces podemos ver que ahora el proceso, en mi cadena de procesamiento de los datos, ahora yo tengo un Data Lake, pero lo voy a utilizar donde mejor sirve para el almacenamiento y para la transformación de datos. Entonces, como yo voy a tener este espacio donde yo tengo mis datos en crudo, yo voy a poder aplicar Machine Learning, inteligencia artificial, porque los científicos de datos o los ingenieros de Machine Learning se sienten más cómodos trabajando con datos en su estado crudo. Entonces, tengo la ventaja del Data Lake para eso y luego, para efectos de reportería, para efectos de presentar la data a mis usuarios finales, yo sigo manteniendo un Data Warehouse relacional sobre el cual, cuando ya tengo la data transformada y limpia, yo le aplico algún tipo de modelado y la guardo en el warehouse, desde donde yo ejecuto visualizaciones y analytics. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este enfoque? Pues básicamente es que ahora yo tomo las ventajas de las 2 arquitecturas y las tengo en un solo lugar. Entonces, el Data Warehouse relacional me permitía o me ha permitido históricamente hacer análisis descriptivos, que es definir qué fue lo que sucedió a través de los datos, y análisis de diagnóstico, es decir, cómo fue que sucedió o por qué sucedió, perdón. Entonces, el Data Lake ahora me desbloquea y me permite acceder a otros tipos de análisis, que es el análisis predictivo, donde ahora yo voy a preguntarme qué va a pasar, y el análisis prescriptivo, donde yo puedo crear escenarios para evaluar cómo poder hacer que esto suceda. ¿Cuáles son los pasos fundamentales si yo quiero hacer una transición de un Data Warehouse relacional hacia un Data Warehouse moderno? Primero, tiene que ser basado en la nube, porque realmente para hacer escalamiento de forma sencilla, para acceder a algoritmos modernos y herramientas modernas, es fundamental estar en la nube, y también para aprovechar el tema de los costos. Luego yo debo ser capaz de procesar y de potencialmente hacer reportes que analicen petabytes o más de datos. Quiere decir que yo tengo que tener una capacidad bastante grande para poder permitir ese procesamiento. Idealmente, las soluciones que yo utilice deberían ser serverless. Las soluciones serverless son aquellas donde yo no tengo que hacer ningún tipo de instalación, ningún tipo de administración. Yo solo me registro y empiezo ya a trabajar en la herramienta, y ya vamos a ver un par de ejemplos. Aparte, yo debo ser capaz de darle soporte a herramientas modernas, herramientas de procesamiento, por ejemplo, o herramientas de visualización modernas. Y también yo debo ser capaz de dar soporte a escenarios de Machine Learning y de inteligencia artificial. Entonces, Google Cloud tiene una amplia variedad de productos que me sirven para crear este tipo de arquitecturas aptas para Big Data. En el storage tenemos, por ejemplo, a Cloud Storage, que es el almacenamiento por objetos que me va a servir para implementar un Data Lake.
A nivel de almacenamiento relacional, yo tengo a Cloud SQL y a Cloud Spanner. Ambos son almacenamientos relacionales, y si yo quiero bases NoSQL, yo tengo a Datastore o yo tengo a Bigtable. En el caso de la ingestión, yo puedo instalar cualquier tipo de herramienta para procesar sobre Compute Engine o sobre Kubernetes Engine, o puedo utilizar herramientas serverless como Dataflow, como Cloud Composer, que tienen la ventaja que yo no tengo que tener ningún tipo de administración sobre ellas. También tengo herramientas de mensajería como Kafka, que en este caso es PubSub, o yo puedo tener Cloud Functions, que es una forma serverless de ejecutar código. En el tema de Analytics, la solución principal, la joya de la corona, es BigQuery, que es el Data Warehouse en la nube de Google. Luego yo tengo Dataproc, que me va a servir para procesar datos utilizando Apache Spark. Y yo también tengo notebooks de Jupyter, si yo quiero para los data scientists o los machine learning presentarles una herramienta. Google Cloud también tiene todo un set de productos y algoritmos listos de machine learning e inteligencia artificial. Todo esto se engloba en Vertex AI, que es la solución principal que prácticamente abarca todo. Y luego en el tema de visualización, yo tengo a Looker como herramienta para entregar datos a los usuarios. También tengo Dialogflow, con quien puedo crear chatbots, o App Engine, que también me puede servir para crear alguna aplicación que entregue datos. Entonces, de acá, digamos que este es nuestro punto de partida, y ahora que tenemos claro cómo funciona la arquitectura de Data Warehouse moderno, entonces vamos a tomar un par de estas herramientas para construir uno. Primero, hablamos que necesitamos tener un Data Lake. En el caso de un Data Lake, la solución ideal es Google Cloud Storage. Google Cloud Storage me permite prácticamente tener almacenamiento ilimitado a bajo costo. Y yo puedo aplicar ciertas políticas de almacenamiento que me pueden ayudar todavía a ahorrar más costos. La idea fundamental de Cloud Storage es que yo puedo ingestar cualquier dato de cualquier sistema a cualquier velocidad. Y me da la ventaja de ser, si yo lo tengo como un primer punto donde toda mi data va a aterrizar, me da la ventaja que al momento de mover los datos hacia otra herramienta como BigQuery o cualquier otro tipo de herramienta dentro de Google Cloud, la velocidad va a ser más rápida, porque el throughput que tiene GCS es más alto que otras herramientas de Google. Entonces, y este Data Lake se integra fácilmente con las herramientas de Machine Learning y de inteligencia artificial que tiene Google. Luego, para la parte de procesamiento, tenemos Google Dataproc. Dataproc es la herramienta administrada de Google Cloud para tener Apache Spark, para poder, bueno, no solo Apache Spark, sino otras herramientas basadas en Hadoop, para poder hacer procesamiento de datos. Apache Spark es el estándar del procesamiento de Big Data. Cualquier empresa grande que tenga los retos más grandes de procesamiento de datos lo ha estado resolviendo con Apache Spark. Es una herramienta poderosísima y yo la puedo tener o ya la puedo ejecutar de forma muy sencilla montando rápidamente un clúster de Dataproc. La ventaja o la razón por la cual Apache Spark me da estas capacidades de procesamiento es porque tiene una naturaleza distribuida. Que me permite escalar el servidor dependiendo si yo tengo necesidades de procesamiento más grandes. También me permite procesar datos en batch, me permite procesar datos en streaming, y realmente es una herramienta poderosísima para hacer procesamiento de datos. Luego, para la parte del Data Warehouse, que vimos que es algo importante dentro de esta arquitectura, tenemos BigQuery. BigQuery es una super herramienta. En lo personal es quizás mi herramienta favorita de Google Cloud. Y BigQuery, al igual que Dataproc y Spark, tiene una naturaleza distribuida. Tiene una separación de almacenamiento y de procesamiento
que me permite escalar por separado dependiendo de cuál es la necesidad, si más almacenamiento o más procesamiento. Tiene una naturaleza distribuida, pero todo está montado sobre una red de alta velocidad de Google Cloud, con lo cual, aunque los datos estén separados, en realidad, cuando ya los está utilizando BigQuery, pareciera que están en una red local por la rapidez con la que esta red de alta velocidad trabaja. Entonces, BigQuery es una de esas herramientas que mencionaba que tiene esa característica de ser serverless. Quiere decir que yo no necesito instalar ningún servidor, yo no necesito preparar ninguna infraestructura. Yo con un par de clics, yo tengo lista mi instancia de BigQuery con la cual puedo realmente procesar a muy bajo costo o almacenar a muy bajo costo los datos en mi data warehouse. Tiene un procesamiento, un almacenamiento orientado en columnas que me permite hacer análisis a velocidades más altas. Y por toda esta arquitectura que mencionaba, tiene una respuesta súper rápida para procesar datasets grandes. Yo puedo procesar petabytes, consultas que me procesan petabytes en un par de segundos. Realmente es una herramienta maravillosa. Y aparte tiene capacidades ya integradas de GIS y de Machine Learning. Entonces es una gran herramienta para tener mi data warehouse en la nube. Luego, otro componente importante de una arquitectura moderna es cómo voy a hacer la orquestación de mis procesos, es decir, cómo voy a mapear primero voy a hacer este paso, luego se va a levantar este otro paso y luego se va a ejecutar este otro paso. Para eso el estándar de la industria es Apache Airflow, es una herramienta open source que es híbrida y es multi-cloud, quiere decir que yo puedo ejecutar procesos que tengan componentes en otras nubes y es fácil de usar porque se basa todo en crear DAGs en Python. Aparte que también tiene una interfaz gráfica que me simplifica muchas cosas y se ha vuelto, como mencionaba, el estándar de la industria para orquestar procesos complejos. Y finalmente tenemos Vertex AI que como mencionaba, me permite integrar toda la oferta de Google Cloud respecto a Machine Learning e inteligencia artificial en un solo producto. Yo puedo entrenar modelos sin necesidad de escribir ningún tipo de código o yo puedo tomar el control total y hacer un entrenamiento personalizado utilizando mis datos. O también yo puedo utilizar una cosa que se llama Model Garden, que es donde yo puedo usar los modelos preentrenados que tiene Google o puedo tunearlos a través de AI generativa para, digamos, adaptarlos a mis necesidades. Entonces, Vertex AI es ese producto que me da capacidades de inteligencia artificial si yo ya tengo mis datos en Google Cloud. Entonces, juntando todas estas herramientas, acá podemos ver cómo puedo yo armar aquella arquitectura que vimos de Data Warehouse moderno, ahora utilizando herramientas de Google Cloud. Podemos ver que ahora, del lado de mi data source, yo puedo ingestar cualquier tipo de datos, ya sean no estructurados, ya sean semiestructurados, o los datos estructurados que tradicionalmente hemos estado procesando. Yo los puedo ingestar en Google Cloud y voy a hacer que aterricen primero en un data lake de cloud storage. Los data lakes típicamente se dividen en capas dependiendo de el nivel de limpieza que tienen los datos. Entonces, yo tengo una capa cruda donde están mis datos sin procesar, tengo una capa de limpieza donde ya tengo los datos estandarizados un poco más limpios, una capa de enriquecimiento donde yo le puedo añadir columnas a mis datos y una data final de presentación donde yo puedo tener mis datos ya listos. Luego, esta parte es importante que para procesar todos estos datos entre los layers del Data Lake, yo puedo utilizar Dataproc para procesarlos con Apache Spark y tener las ventajas que mencionábamos sobre esta herramienta.
Cuando yo ya tengo los datos procesados y ya tengo los datos limpios, entonces yo me los puedo llevar hacia el Data Warehouse, porque ya vimos que aquí el secreto es tener tanto Data Lake como un Data Warehouse. Entonces yo les aplico algún tipo de modelo y lo llevo hacia BigQuery, que va a ser la solución de Data Warehouse que vamos a tener, desde la cual yo ya puedo tener herramientas de visualización como Looker, con las cuales los usuarios finales van a poder acceder a reportes, van a poder acceder a dashboards. Finalmente tenemos el componente de Vertex AI, que puede añadirle capacidades de inteligencia artificial, ya sea a los datos que tenga en el Data Lake o a los datos que tenga en el Data Warehouse. Y también los ingenieros de Machine Learning o los Data Scientists pueden crear sus modelos, pueden hacer su trabajo sobre el Data Lake, porque es lo que les gusta, es trabajar sobre los datos en su estado natural. Entonces, todo esto yo lo voy a complementar con una orquestación utilizando Airflow con Cloud Composer. Y con esto, y hay más elementos que se necesitan para una arquitectura moderna, pero digamos que esta ya es la base para transicionar fácilmente de una arquitectura clásica relacional a un Data Warehouse moderno. Entonces, eso ha sido todo. Espero que hayan aprendido algo nuevo de esta presentación. Si necesitan ayuda con este tipo de crear un Data Warehouse moderno, recuerden que Aplaudo tiene muchas personas certificadas en Google Cloud y puede ayudarle a resolver este tipo de necesidades. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu charla. De verdad que a todos nos llena de mucha emoción poder conocer esa área del manejo de datos. Y quiero aprovechar para comentarles que pueden visitar aplaudo.com, applaudo.com, para conocer más sobre las industrias con las que hemos trabajado, nuestra cultura, beneficios y plazas disponibles. Regresamos en unos minutos para la siguiente charla.